1854, Arkansas, la siniestra maldición de la familia Thornfield. Cada boda revela un invitado. Los susurros en el pequeño pueblo de Arkansas llegaban como sombras que se deslizaban entre las casas de madera. María, radiante y emocionada, se preparaba para su boda con Miguel. La flor blanca de su vestido brillaba bajo la luz del sol, como un faro en medio de un océano de temor. Pero el aire estaba impregnado de un secreto oscuro. Cada vez que una Thornfield se casaba, un miembro del pueblo desaparecía. Era algo que todos sabían y pocos se atrevían a mencionar, como si hacerlo los condenara a un destino similar. Mientras María se miraba en el espejo, su corazón latía rápidamente. Los preparativos eran festivos, pero al cruzar la mirada con su madre, notó un destello de incertidumbre. María, cariño, cuida tus pasos, le susurró la mujer, sus ojos llenos de preocupación. Eso la llenó de inquietud. No pienses en eso. Se dijo a sí misma, intentando ahogar sus miedos. La noche caía, oscura y densa. Cada rincón del pueblo parecía un hervidero de nerviosismo. Mientras los vecinos se reunían, el aire cargado de una ansiedad palpable. María respiró hondo y tomó camino hacia la iglesia, sintiendo el peso del destino en sus espaldas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el susurro de las hojas secas que crujían bajo sus pies. La mirada de la matriarca Thornfield, anciana de rostro severo, le taladraba el alma. ¿Qué sabía ella? Esa mirada parecía escudriñar sus entrañas. De repente, entre los asistentes, una figura oscura apareció en el fondo de la iglesia, y un escalofrío recorrió la columna de María. Aunque nadie pareció darse cuenta, su presencia emanaba un terror indescriptible. ¿Quién es?, se preguntó María, sintiendo que su estómago se retorcía. Las historias de desapariciones empezaron a surgir en su mente, jóvenes risueños, ancianos sabios, todos tragados por la tierra tras las bodas Thornfield. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los murmullos en la iglesia crecían como un eco en su mente. Recordó a Javier, el joven que había desaparecido hace un año, justo la noche de la boda de otra Thornfield. Las visiones de su último día llenaron su mente y una ansiedad abrumadora se apoderó de su corazón. Las voces del pueblo se entrelazaban con el canto de la ceremonia, formando un coro siniestro. Esto no es solo un cuento, pensó María, su voz interior gritándole que huyera, que se detuviera. Pero el altar la llamaba, arrastrándola hacia su destino, mientras las sombras se cerraban a su alrededor. El momento de mayor tensión llegó. El extraño dio un paso al frente. Este lugar, esta familia, debe saberse la verdad, gritó, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Un profundo grito resonó en la iglesia, provocando que los corazones se detuvieran al unísono. Las campanas comenzaron a sonar, el suelo temblaba bajo la presión de la revelación. Algo oscuro y antiguo estaba por desatarse, y María, atrapada entre el amor y el terror, se preguntó si el destino de su pueblo era ya inevitable. ¿Tendría el valor para enfrentarlo o sería la próxima en desaparecer en el velo de la maldición? El eco de aquel grito aún resonaba en la cabeza de María. La atmósfera se había vuelto espesa, como si los espíritus del pasado despertaran de un letargo. Las miradas se centraron en el extraño, cuya presencia había perturbado el frágil equilibrio del evento. La matriarca Thornfield, con su rostro arrugado y severo, avanzó con lentitud, cada paso resonando con la solemnidad de un ritual oscuro. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué verdad?», murmuró, apenas audible, mientras el joven se preparaba para hablar nuevamente. Mientras se desplazaba entre los asistentes, una sombra pareció seguirlo, una sombra que nadie más parecía ver. La iglesia, antes llena de risas y música, se había convertido en una auténtica cámara de pesadillas. «Escuchen. Este matrimonio no es únicamente un ritual de amor, es un pacto», dijo,
su voz desgarrada pero imponente. Los murmullos temerosos crecieron, y algunos comenzaron a retroceder, como si el temor por el desconocido pudiera salvarlos de la oscuridad que amenazaba. María deseó estar en cualquier otro lugar. Sus ojos buscaban a Miguel, quien permanecía rígido a su lado, la angustia dibujándose en su rostro. Pero de pronto, el extraño giró su mirada hacia ella, y María sintió el frío de la muerte recorrer su espina dorsal. Tú eres el centro de todo esto, pronunció, y la revelación le cayó como un rayo. El silencio se cernió nuevamente, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La matriarca Thornfield intentó intervenir, pero la voz del extraño era intrépida. Su familia ha estado atando sus destinos al de este pueblo. Cada boda es un sacrificio, un alma debe ser llevada para mantener la vida de la otra. Y hoy tú estás en el centro del sacrificio, María. Las palabras se hundieron en su mente, dejando una estela de pánico. El jolgorio de la boda se había vuelto un eco distante, reemplazado por un miedo palpable. Recordó las historias que había escuchado de niña, sobre aquellos que desafiaron la tradición, aquellos que nunca regresaron. La angustia la envolvía como una manta pesada. ¿No te das cuenta? No es tu amor lo que une a los Thornfield. Es la maldición. No te cases. Fuga. Sus palabras resonaron en su mente y en su corazón, pero la voz del pueblo, aterrorizado y confundido, comenzó a alzar críticas, censurando al extraño que se atrevía a hablar. En un impulso, María tomó la mano de Miguel, y sintió que el calor de su amor la envolvía justo cuando el extraño levantó una mano, apuntando hacia el altar como si invocara una fuerza oscura. Un estremecimiento recorrió el suelo, y los asistentes comenzaron a retroceder, los rostros pálidos de terror contrastando con el esplendor de la ceremonia. La verdad no se puede ocultar, gritó el joven desesperado. Los muertos regresan cuando el pacto es roto. Destruyan este altar. La advertencia, más un lamento que una declaración, apenas logró abrirse paso sobre el alboroto y la confusión. María, embargada por la pavorosa revelación, miró a Miguel. Pero había algo en sus ojos. Una sombra de duda. Y si es cierto, pensó desesperada mientras los murmullos se convertían en gritos, un coro de dolor y negación, la presión aumentaba, como si la propia iglesia se estuviera rebelando. El pueblo debe saber. Siempre lo supieron. Destrúyanlo, exclamó el extraño, mientras el altar comenzó a temblar, como si los cimientos mismos del lugar intentaran liberarse de un mal antiguo. En ese preciso momento, los candelabros parpadearon, y una pálida luz comenzó a emanar de las grietas del suelo. En la mirada asustada de su madre, la furia de la matriarca y las palabras del extraño, María comprendió que la única forma de escapar de esta maldición era enfrentando su propia verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante, dispuesta a gritar contra la oscuridad, cuando un grito ensordecedor surgió de las entrañas de la tierra. El suelo se agrietó y algo comenzó a salir de la oscuridad, amenazando con devorarlo todo. ¿Podría ser él? ¿Final de su historia? El terror arreció tan rápidamente como el viento en la tormenta, mientras todos en la iglesia, incluido el extraño, miraban aterrorizados. Aquí vamos, murmuró María, mientras en su interior brotaba la fuerte voluntad de romper el ciclo y tal vez, solo tal vez, liberar a su pueblo de la maldición. Pero lo que no sabía era que el verdadero horror aún estaba por revelarse, y el destino de todos, incluida ella, pendía de un hilo. La tierra bajo la iglesia continuó agrietándose y el eco del grito se transformó en un lamento, resonando en cada rincón de aquel lugar sagrado, ahora convertido en una trampa mortal. María sintió el pánico apoderarse de ella. Con cada latido, la sombra del extraño se expandía, y el ambiente se tornó denso, casi insoportable. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, mientras las miradas de los asistentes se volvían hacia ella, buscando respuestas que ella misma no poseía. Unos pocos comenzaron a murmurar, algunos incluso movían los labios, formando palabras que no llegaban a salir. La angustia se palpaba, como si el aire mismo estuviera envenenado por el terror. Miguel, a su lado, luchaba contra la corriente de miedo, pero María notó cómo su mano temblaba ligeramente. «Destruyan el altar», volvió a decir el extraño, ahora con una rabia que vibraba en su voz. «Es lo único que puede salvarlos».
El precio de su ignorancia será más alto de lo que pueden imaginar. La voz de la matriarca Thornfield, firme y autoritaria, se alzó entre la confusión. Cállate. Eres un loco que no comprende estas tradiciones. Pero la duda brillaba en sus ojos, y el terror era contagioso. Algunos miembros del pueblo miraban la madera del altar, como si ahora, por primera vez, viesen las marcas en su superficie, cicatrices de lo que había ocurrido años atrás. María, aún en pie, sentía como el pánico trataba de envolverla. ¿Era verdad lo que decía el extraño? Sus pensamientos eran un torbellino. Se preguntó si la tradición familiar había estado involucrada en sacrificios en cada boda, si ella misma podría ser el próximo sacrificio. Pero entonces, la sombra comenzó a hacerse más palpable, una figura oscura que emergía del suelo, como la pesadilla que nunca había querido enfrentar. La oscuridad danzaba a su alrededor, arrastrando sus temores más profundos. Sus ojos se abrieron en horror cuando el primer destello de lo que surgía de las grietas se hizo visible. Era una figura espectral, delgada y envuelta en una niebla helada, con ojos vacíos que reflejaban la agonía de las almas que había reclamado. Los gritos resonaron, algunos se desmayaron, otros corrieron hacia las puertas, que en ese momento parecieron cerrarse con fuerza sobrenatural. María sintió un impulso irrefrenable de gritar, pero el sonido se quedó atascado en su garganta. La figura avanzaba lentamente hacia ella, y aunque todos estaban atrapados en su propio miedo, supo que solo ella podía enfrentar lo que estaba por venir. Con el último pedazo de valentía que le quedaba, se giró hacia Miguel, quien la miraba con horror. ¿Y si esto es un juego?, pensó. ¿Qué pasa si todo esto es un teatro para mantenernos callados? Pero las palabras del extraño retumbaban en su mente. Necesitaba romper el ciclo. La figura comenzó a girar, un baile macabro ante la mirada petrificada de los asistentes. María sintió que el aire se volvía más espeso, y el frío de la muerte se apoderaba de su piel. La figura abrió la boca, y una risa escalofriante brotó, llevándose consigo la esperanza de todos en la iglesia. ¿Sabes qué te espera si el ritual continúa, María? Un eco de miles de voces se alzó en el aire, y el terror en la habitación alcanzó su máximo apogeo. Las luces comenzaron a parpadear, la realidad se distorsionaba, y el altar se iluminó con una luz oscura que parecía devorar todo lo que tocaba. ¡Fuego!, gritó alguien en la multitud, y otros a gritos hicieron eco de la desesperación. María comprendió que su única salida era actuar rápido. Los muros del lugar parecían cerrarse como presas, y en un último impulso de coraje, María se dirigió hacia el altar, decidida a romper aquel pacto, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, la figura espectral levantó una mano. No puedes evitarlo. Eres parte del ciclo, y el ciclo se cumplirá. Por un instante, todo se detuvo, y en el silencio absoluto que siguió, María supo que tendría que desentrañar la verdad detrás de esa maldición. De repente, un sonido sutil pero horrible surgió. Las grietas en el suelo comenzaron a hablar. Libre nos querrás, pero la sangre llama a sangre. María, con el corazón latiendo como un tambor, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba y que lo que temía estaba muy cerca de alcanzar su consumación. ¿Podría realmente destruir lo que había atormentado a su pueblo durante generaciones, o caería en el mismo abismo que tantos antes? La inquietud se transformó en acción. Con el valor a cuestas, se preparó para enfrentar no solo la figura que emergía, sino también los secretos más oscuros que su propia sangre había ocultado. ¿Qué huellas dejarían en su camino? La voz de la sombra retumbó otra vez, más fuerte esta vez. El sacrificio que has de hacer. La tensión en el aire era palpable. Una pregunta flotó en su mente: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para cambiar su destino? María se encontró de pie frente al altar, con la sombra creciente cada vez más cerca. El frío helador que emanaba de la figura espectral la envolvía como una bruma espesa, y el peso de cada mirada en la iglesia parecía hacerla más pequeña, más vulnerable. Sentía que el tiempo se había detenido, y el silencio que rodeaba la escena era casi ensordecedor. ¿Qué debo hacer?, se preguntó una y otra vez, el eco de las voces de los ancestros resonando en su mente. La figura frente a ella era un recordatorio de todos los secretos que su familia había mantenido bajo llave, como un recipiente de maldiciones que ahora buscaba salir a la luz. Mientras el aire se volvía denso y pegajoso,
recordó a su padre hablándole sobre las sombras que acechaban en las tradiciones, pero nunca imaginó que alguna vez tuvieran una representación tan escalofriante. La gente del pueblo seguía atrapada en su propio terror. Algunos se aferraban a sus sillas, otros intentaban abrir las puertas, que no cedían, como si el mismo altar estuviera sellando su destino. María sintió una punzada de desesperación, pero tras unos momentos, una chispa de determinación iluminó su interior. No voy a dejar que esto termine así, pensó. La figura comenzó a acercarse, cada movimiento era provocador, burlándose de ella con una danza grotesca. ¡Sálvate! Él ya no puede ayudarte, gritó de repente un anciano desde el fondo, sus palabras fueron como un relámpago que rompió la penumbra. Pero la oscuridad no cedió, y el espectro parecía reírse de la desesperación del pueblo. ¿Qué significa?, preguntó María, dirigiéndose hacia el extraño que había traído el mensaje de advertencia. ¿Por qué dicen que necesito un sacrificio? Tu sangre, María, es la respuesta, respondió él con voz temblorosa. El altar está sediento, los sacrificios han alimentado a esta entidad durante años. Si sigue su camino, consumirá todo lo que conocemos. Ella retrocedió, el horror llenándola. No podía aceptar ser la siguiente en esta línea interminable de tragedias. Volvió su mirada al altar, y allí, el símbolo antiguo grabado en la madera brillaba con un fulgor ominoso, como si exigiera su atención. Si la sangre llama a sangre, ¿qué ocurre si esta vez soy yo quien la rechaza?, pensó, inhaló profundo, sintiendo la agonía de sus antepasados sacrificados, pero también la esperanza de que podría cambiar su historia. Con un movimiento rápido, buscó en su pecho el trozo de cadena que le había regalado su abuela. Era un medallón que, decía, tenía propiedades protectoras. Si esto no funciona, al menos intentaré, se dijo, mientras levantaba el medallón, el espectro se congeló, sus ojos vacíos fijos en el objeto. Una grieta se abrió en el suelo, como un ciclo interminable de justicia y venganza que ella debía resolver. «Detente», gritó, desafiando la sombra mientras acercaba el medallón hacia el altar. El suelo comenzó a temblar. La figura espectral reía, pero su risa se tornaba en gritos, cada uno más desgarrador que el anterior. Te has atrevido a desafiar el legado, y pagarás el precio, resonó en la iglesia, mientras el altar empezaba a cobrar vida, girando como un torbellino. María sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. Esto puede ser un camino hacia la libertad o el abismo. Recordó lo que había aprendido de su abuela sobre las sombras y los pactos. Solo el deseo, puro y desinteresado, podía romper esas cadenas terribles. El medallón comenzó a brillar con intensidad, llenando la iglesia con una luz dorada que devoraba la oscuridad. Deseo libertad para todos, incluso para ti, gritó, su voz resonando con seguridad. Entonces, el caos se desató. La figura de la sombra se retorcía y gritaba, mientras las grietas del suelo se expandían como el veneno de un enemigo antiguo. ¿Sería suficiente su amor por su pueblo para romper el ciclo? ¿O se trenzaría en la oscuridad como tantos antes que ella? El altar temblaba, y mientras María apretaba el medallón, una nueva visión atravesó su mente. Su propio sacrificio, la clave para liberar a su pueblo. No. No puedo, murmuró, aterrorizada. La luz se intensificó, pero con cada respiración, sentía que el tiempo se agotaba. El final era inminente, y la decisión del sacrificio pesaba sobre sus hombros. Con un grito que desafió lo eterno, preguntó, aunque sea mi vida, ¿puedo salvarlos? Pero la respuesta que vino de la sombra fue heladora, como una oscuridad eterna que amenazaba con tragarse todo. El ciclo se paga con sangre, y tú deberás elegir quién vive y quién muere. Los murmullos de horror llenaron la sala cuando la realidad se desmoronaba a su alrededor. María se sintió atrapada en un laberinto, y mientras el medallón brillaba más que nunca, supo que el sacrificio final iba más allá de lo que imaginaba. ¿Quién tendría que caer para que otros pudieran levantarse? La decisión la había llevado a una encrucijada, un abismo oscuro donde las sombras cantaban el eco de siglos de dolor. Y en ese instante, lo último que escuchó fue el lamento resonando, mezclándose con su propia voz, gritando hacia el horizonte de lo incierto. María sintió como su corazón palpitaba como un tambor en medio del silencio sepulcral de la iglesia.
Cada mirada fija sobre ella era un peso que la aplastaba, pero la luz del medallón la envolvía, temperando el frío que la sombra dejaba a su paso. La tensión en el aire, casi tangible, parecía susurrar secretos olvidados, y mientras el altar giraba, el tiempo no era más que un susurro lejano. La figura espectral, antes riendo, ahora comenzaba a desvanecerse en un grito de frustración. Tu luz no puede detenerme, hija de sombras. Mi hambre es eterna, respondió con un eco que resonaba entre las paredes de la iglesia, retumbando en cada rincón oscuro. No es tuya esta noche, gritó María, recordando los sacrificios de sus ancestros. Precisamente en ese momento, las visiones comenzaron a atormentarla, imágenes de bienes que sus antepasados habían perdido en manos de la misma sombra. Fue como si las almas de quienes habían sufrido comenzaran a tomar forma a su alrededor, empujando a María a hacer lo impensado. Al verlas, sintió que la rabia la consumía. ¿Cuántos más? ¿Cuántas vidas más tendrán que ceder ante tu monstruosidad? Apretó el medallón con toda su fuerza. Lo que antes era duda, se transformó en una determinación voraz. Su voz reverberó con la fuerza de generaciones. No más. Si esta es la noche en que los ancestros deben ser vengados, entonces que así sea. Este ciclo terminará aquí. La sombra comenzó a contorsionarse al mismo tiempo que María alzaba el medallón, la luz brotando de él como un río desbordante. Que la sangre que exige sea la tuya, pero el sacrificio también te pertenece. La figura se estremecía, y con cada pulso de luz, María podía sentir que tomaba el control. Sin embargo, el altar no se detenía. Las grietas en el piso se amplificaban, amenazando con engullir a todos. En un instante de claridad, vislumbró que cada persona en la iglesia experimentaba su propio dilema, sus rostros cuajados de terror, pero también de esperanza. La sombra estaba alimentándose de su miedo, pero al unísono, cada alma parecía clamando por un cambio, un despertar. María gritó, juntos. Peleemos juntos. La luz del medallón creció, y por un fugaz momento, vio sus propios miedos desvanecerse, como si la unidad de su pueblo fuera el verdadero poder. Las manos de los aldeanos se alzaban, aferrándose a cualquier cosa que pudiera accionar su voluntad en ese caos. Libertad, resonó entre ellos, hechizando a la sombra, que ahora parecía tambalearse. Fue entonces cuando un viejo, de mirada profunda y canas blancas, comenzó a entonar una melodía antigua, una canción que resonaba con la fuerza de sus antepasados. Las palabras vibraban en las paredes, llenando cada rincón de la iglesia con una energía palpable. El espectro chilló de desesperación, como si la historia misma hubiera vuelto a cobrar vida ante su presencia. Pero en medio del tumulto, María, con el medallón brillando intensamente, comenzó a avanzar hacia el altar, un paso decidido tras otro. No sé qué significa tu sacrificio, pero sé que tenemos el poder de cambiar esto. El aire se cortaba como un cuchillo. La multitud seguía la melodía, impregnando la iglesia de un fervor nuevo. La luz comenzó a fusionarse con la música, creando un torbellino de energía que aún luchaba por escapar de la sombra. ¿Qué más necesitas?, exclamó María. De repente, una imagen fugaz la atravesó, su abuela, sonriendo, la mirada llena de orgullo. María se dio cuenta de que nunca había estado sola. Si debo perder algo para liberar a todos, que sea mi miedo. Haré lo que sea necesario. Con último aliento, lanzó el medallón hacia el altar. Chocó y explotó en 1000 pedazos de luz, haciendo que la sombra se retorciera de agonía, mientras la música resonaba como un canto de guerra. María se dejó caer al suelo, aturdida, sintiendo que la batalla había alcanzado su clímax. De pronto, un silencio aterrador envolvió la iglesia, y María levantó la vista. Lo que vio la dejó helada. La figura espectral, debilitada, comenzó a tomar forma humana, pero no era un rostro conocido. ¿Tú, qué has hecho?, preguntó la sombra con una voz que retumbaba, temblando de furia y horror. El pueblo observaba, paralizado. La verdad estaba a punto de revelarse, y cada uno de ellos estaba a un paso de entender la maldición que habían cargado durante tanto tiempo. Es posible que no solo seas un sacrificio, sino el reflejo de todos los que han caído antes, musitó María entre dientes, mientras la voz de la sombra se enredaba con el eco de nuevamente, la sangre llama a sangre, y cada sacudida de dolor lleva un mensaje.
La oscuridad no cedió. En vez de eso, creció, latente, como si el horror latente de siglos marcara su regreso. Con un súbito estremecimiento, María se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Un nuevo horror se acercaba. Conservador de un secreto más profundo, más oscuro que lo que habían enfrentado hasta ahora. ¿Qué has desatado? Fue lo último que escuchó esa noche mientras la sombra se abalanzaba hacia ella, y la incertidumbre se apoderaba de cada rincón. La sombra se lanzó hacia María en una vorágine de oscuridad. El aire comenzó a vibrar con una energía corrosiva, y ella sintió como su piel se erizaba al contacto con el frío de la entidad. En un instante, la iglesia se convirtió en un campo de batalla donde el bien y el mal se entrelazaban como serpientes enredadas. Los aldeanos, aún paralizados, comenzaron a gritar, sus voces mezclándose en un cántico de terror. «No te acerques». «¿Qué somos?», resonaban en sus mentes. Cada grito parecía alimentar a la sombra, que se alimentaba del pánico y la desesperación de quienes habían cerrado los ojos a la verdad durante generaciones. María se sintió cada vez más perdida, pero en su interior surgió una chispa de lucidez ante el caos. «Escuchen», logró gritar a través del estruendo, «no se dejen consumir por el miedo. Recordemos quiénes somos». La voz del anciano, firme y resonante, se elevó entre los ecos de terror. «Las almas de nuestros ancestros están aquí. No olvidemos sus sacrificios». Al pronunciar esas palabras, el viejo se acercó al medallón hecho añicos en el altar y recogió un fragmento resplandeciente. La luz que emanaba parecía fusionarse con la memoria de aquellos que habían caído, inyectando un rayo de esperanza. María sintió como algunas miradas comenzaban a desafiar a la sombra. Un impulso colectivo brotó de la congregación, abandonaron sus dudas y comenzaron a unirse en un canto vibrante. Cada nota restauraba fuerza en sus corazones, como una espada recién forjada. Sin embargo, la figura espectral se transformó, su rostro mordaz se iluminó con una sonrisa burlona. ¿De verdad creen que pueden vencerme con recuerdos? Soy lo que arrastra a sus seres queridos a la oscuridad. Su eco resonó, inundando la iglesia con un terror palpante. La sombra se convirtió en una especie de niebla espesa que atravesaba el suelo, como raíces de un árbol oscuro que buscaba anclarse en cada ser cercano. Los ojos de María se llenaron de furia. «No eres más que el eco de nuestro miedo», gritó, mientras alzaba la mano, recuperando la fuerza de los fragmentos del medallón. «Hoy romperemos la cadena». Cuanto más lo decía, más las grietas en el piso empezaron a cerrarse, como si la unión del pueblo manifestara una barrera frente al horror, pero la sombra no se desvaneció, en contraposición, se hizo más grande, más voraz, devorando el canto. Verán lo que realmente es la oscuridad. Daré a cada uno de ustedes un vistazo a su verdadero yo, y verán que no son más que plagas en esta tierra. Mientras la niebla negra giraba, impactantes visiones comenzaron a surgir. Escenas de traiciones, de pérdidas, de errores ensombrecieron las mentes de todos. María vio a su padre, ensangrentado, luchando en una batalla interna. Una sombra en su alma la oprimía, y la tristeza perforó su corazón. «No», gritó, cerrando los ojos, intentando concentrarse. Conectando con los ancestros que habían sido maldecidos. «No dejaré que esto nos consuma. No dejaré que el sufrimiento nos defina». Al abrir los ojos, vio que otros hacían lo mismo. Frente a su dolor, abrazando las sombras interiores, empezaron a cantar nuevamente. Las voces se elevaban en un crescendo poderoso, la niebla pareció tambalearse. «Sustituta», aulló la sombra, mientras parecía perder su forma frente a la resistencia colectiva. Fue entonces cuando comprendió que no eran solo recuerdos los que impulsaban esa lucha, era la historia de cada uno entrelazada, enredados en un solo corazón palpitante. El anciano, con su voz reverberante, agregó, «No somos solo el peso de nuestras elecciones. Somos la luz de nuestras esperanzas». Cada palabra caló en el ambiente, tierras y cielos parecían unirse en la misma cadencia, iluminando los corazones de todos. Sin embargo, de repente, el eco retumbante de la sombra giró nuevamente, ahora cargando un matiz de pánico. «Si el miedo no es lo que me alimenta, entonces tomaré lo que más aman». De la niebla, una figura emergió, una señora conocida entre el pueblo, buscando a su hija. «Matilde, Matilde», gritaba,
su voz trémula. Pero no era la madre de nadie. Era un simple reflejo, un ardid de la sombra para dividirlos. María apretó los dientes. No se dejen engañar, ella no es la verdad. Es un eco del dolor que ya hemos superado. La figura se tambaleó, entre el terror y la luz, pero estaba claro que el verdadero horror aún estaba por venir. Que la oscuridad se disuelva en unidad, dio un paso hacia adelante, mientras la sombra profería una risa hueca. Esto no ha terminado. Esto solo es el comienzo. A medida que el terror acechaba, María comprendió que detrás de aquel sacrificio, una verdad aún más siniestra permanecía oculta. ¿Por qué? ¿Qué harían cuando descubrieran que sus propios secretos podrían destruirlos? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa de la sombra resonaba como un eco hueco en cada rincón de la iglesia, agujereando su determinación. Mientras la figura materna desvanecía en la niebla, otros rostros conocidos comenzaron a aparecer. Eran familiares perdidos, amigos olvidados, cada uno anhelando la atención de quienes los habían dejado atrás. «Míranos. Estamos aquí», susurraban susurros de lo que alguna vez fueron. Los corazones de los aldeanos latían a un ritmo frenético. El pánico escalaba, y algunos comenzaron a dudar nuevamente. ¿Y si es cierto? ¿Y si lo que hemos hecho ha traído esta oscuridad sobre nosotros?, murmuró uno entre las filas. María, con la cabeza en alto, se sintió desbordada por una mezcla de rabia y tristeza. Era momento de unir fuerzas. Era momento de luchar. No. Esto es una trampa, gritó, haciendo que el aire pareciera cortarse. Su voz resonó con fuerza, atrayendo la mirada de todos los que aún dudaban. Son sombras de nuestro pasado, pero no son nuestros futuros. Ellos han aprendido a sobrevivir en la sombra, pero nosotros no. Vamos, canten más fuerte. Incitada por su impulso, la congregación se unió. Las voces se alzaron como un coro imparable, desafiando al abismo que se cernía sobre ellos. La iglesia brilló débilmente mientras la energía colectiva comenzaba a combatir a la entidad oscura. Pero la sombra se retorcía, se alimentaba cada vez más de esa melancolía, absorbiendo sus temores y tradiciones. Un frío helado llenó el aire, y la niebla rodeó a María, anudándole el corazón. Debemos recordar la verdad, continuó. Cada dolor, cada traición, esa no es nuestra esencia, sino el camino hacia nuestra redención. Con ese pensamiento, la figura del anciano se volvió más clara en su mente. Era un pilares de conocimiento, sus historias llenas de valor y sacrificio guiaban al pueblo. Piensen en el sacrificio de aquellos que lucharon por nosotros. Ponemos en riesgo esto, si no peleamos juntos, seremos arrastrados. La sombra se retorció en un furioso torbellino de oscuridad. ¿Sacrificio? Veo debilidad. Veré caer a cada uno de ustedes, justo como lo hicieron sus antepasados. Las palabras goteaban veneno, y de repente visiones terribles comenzaron a surgir. Vieron a sus seres queridos caer, atrapados en una espiral de desesperación, atraídos por la sombra. Entre los gritos de horror y el eco penetrante de la oscuridad, una sensación de desespero comenzó a extenderse como una plaga. Algunos de los aldeanos se cubrieron los ojos, incapaces de soportar lo que veían. No. Luchen. María prácticamente suplicaba. Justo cuando pensaban que no habría vuelta atrás, un estallido de luz brilló en el altar donde el anciano había levantado el fragmento del medallón. Era como un sol oscurecido que comenzaba a disipar la sombra. Atraigan esa luz. La fe es más resistente que el miedo. Los aldeanos comenzaron a canalizar su desesperación en un poderoso grito, resonando en sus almas. La nube negra temblaba ante ellos, y poco a poco, el camino hacia la verdad brilló entre las sombras. María, con el corazón latiendo fuerte, se volvió hacia la congregación. Necesitamos más fuerza de nuestros ancestros. Pero de repente, la sombra rostizó un giro inesperado. Su voz se deformó y se convertiría en un rugido humano. ¿Creen que pueden vencerme? Hay algo que no saben de mí, algo muy, muy oscuro. Un estallido de luz oscurecida brilló intensamente y antes de que María pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se sentía siendo empujada hacia un abismo.
La sombra había revelado una verdad inescapable que podría cambiar todo lo que conocían. En un instante, la escena cambió, y surgieron imágenes aterradoras de los secretos más oscuros de cada aldeano. Eran rostros conocidos, pero en ese momento, estaban cubiertos de sombras. ¿Sus pecados han vuelto? ¿Están listos para enfrentarlos? La atmósfera se volvió pesada y el aire, electricidad. La batalla se intensificaba y había un sentido de inminencia en el aire, un horror aún sin resolver que aún acechaba entre ellos. María supo que esta era solo la antesala del verdadero terror. Porque, al final, no solo había que luchar contra la sombra, sino contra lo que cada uno guardaba en su propio corazón. ¿Qué sucedería cuando la verdad llegara al fondo del alma de cada uno? Las voces resonaban en la iglesia, vibrando con un eco tenebroso que llenaba cada rincón. María podía sentir que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera gritándole que se detuviera, que retrocediera ante lo que cada uno de ellos escondía. Las sombras danzaban en las paredes, retorciéndose y girando en un macabro juego de luces y oscuridad. Los aldeanos comenzaron a retroceder, aterrados por las visiones que la sombra había traído a sus mentes. Algunos cayeron de rodillas, cubriendo sus rostros con las manos, incapaces de soportar los recuerdos dolorosos que ahora emergían como serpientes venenosas. No. No podemos dejar que eso nos consuma, gritó María, tratando de contener la oleada de sombras que parecía querer engullirlos a todos. Un murmullo recorrió la congregación. Nuestros secretos. Lo que hemos hecho, resonó una voz familiar entre las tensas filas. Era Antonio, el herrero del pueblo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Ese niño nunca debimos. Su voz temblaba, y el miedo era evidente, ese tremor que tantos conocían. Era el miedo a ser descubierto. Silencio, bramó la sombra, y su voz parecía reverberar en los huesos de todos. Tienen el poder de liberarse, pero también los grilletes de su pasado. ¿Qué elegirán? La sombra danzó con más furia, y cada vez que lo hacía, las visiones se intensificaban, mostrando a los aldeanos en actos oscuros, traiciones susurradas, y promesas rotas. María sintió su corazón romperse, no solo por ella, sino por todos. Si cedemos al miedo, seremos devorados, exclamó, su voz clara entre el caos. Tenemos que enfrentarnos a lo que somos. Debemos sanar, no hundirnos más en la culpa. La luz del medallón comenzó a titilar nuevamente, como una estrella en la penumbra. No dejemos que la sombra se alimente de nosotros. Canten. Recen. Luchemos por nuestros corazones. Instintivamente, los aldeanos comenzaron a unirse, sus voces alzándose en un clamor asustado que luchaba contra la marea de su propia historia. El rugido de la sombra creció, pero ya no estaba sola. Las voces de los aldeanos se fusionaban, creando un canto que resonaba con el dolor de generaciones. Mientras lo hacían, la sombra pareció encogerse, tambalearse, como si algo de su poder se desvaneciera. No obstante, la oscuridad no se rendía tan fácilmente. ¿Creen que solo con palabras pueden enfrentarme? Cada uno de ustedes es un recipiente de oscuridad, y en sus corazones he encontrado mi fuerza. ¿Están listos para lo que se avecina? La voz se tornó burlona, y las sombras comenzaron a formar figuras grotescas, reflejos de sus propios miedos. María sintió que su estómago se revolvía. Las sombras susurraban secretos, palabras que los aldeanos habían deseado olvidar. Un espanto le recorrió la columna vertebral. Se enfocó en la figura de Antonio, que ahora estaba casi desvanecido en la bruma. Antonio. No. Aquel hombre, símbolo de fortaleza, ahora se tambaleaba como un niño perdido. Podría haber salvado a mi hijo, pero elegí el coraje equivocado, murmuró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La sombra se reía con una risa crujiente de triunfante. María comprendió. Era el momento de actuar. Debía confrontar la oscuridad no solo allá afuera, sino también dentro de cada uno de los aldeanos. Escuchen. Ustedes son más fuertes que su pasado. No dejen que la sombra decida su destino. Y en ese instante, la oscuridad pareció dudar. La congregación, atada por el miedo, comenzó a resolver el verdadero horror que les acechaba. Pero María sabía que el camino sería largo y doloroso,
que el horror estaba apenas comenzando. Que otros secretos desgarradores estaban por salir a la luz en esta noche de terror, con esa inquietante pregunta flotando en el aire, una nueva realidad se vislumbró. La sombra había prometido lo inevitable, la verdad saldría a la superficie, sin importar cuán oscura fuese. Cada rostro en la iglesia se volvió hacia el altar, y María sintió que la lucha real apenas comenzaba. Las luces en la iglesia parpadeaban con desesperación, titilando como llamas en un viento furioso. La sombra que había congelado el aire ahora parecía más palpable, como un ente que respiraba junto a ellos. María se volvió hacia los aldeanos, notando los rostros desencajados y las miradas vacías de varios, todos atrapados en un abismo de recuerdos horripilantes. Recuerden, gritó ella, su voz resonando en el caos. Recuerden quiénes son. ¿Qué es lo que los hace humanos? Pero sus palabras, tan llenas de esperanza, parecían perderse en el eco de la desesperación. La sombra se deslizó entre la multitud, haciendo que algunos retrocedieran al sentir su aliento gélido. Se detuvo frente a un grupo de mujeres, sus figuras se desvanecieron, revelando rostros que estaban marcados por una culpa palpable. Mujeres de la aldea, ¿no es hora ya de enfrentar lo que han ocultado? Recuerden aquella noche en que decidieron callar, lo que sucedió en la cabaña del bosque, murmuró la sombra, su voz un susurro que recorría sus corazones. No, por favor, sollozó Elena, mientras caía de rodillas. No quiero recordar. Sus manos temblaban, y María supo que no era solo miedo. Era el mismo horror que había despertado en Antonio, la vergüenza de actos que no se perdonaban fácilmente. María dio un paso adelante, desafiando a la sombra. No pueden seguir huyendo de ustedes mismos. Ustedes no son esas decisiones. Ustedes son más grandes que sus pecados, exclamó, sintiendo que su pecho se oprimía. La sombra rió, una risa que retumbaba en las paredes. Oh, qué conmovedor. Pero no entiendes, joven. Ellos siempre serán prisioneros de sus elecciones. Y yo, soy el guardián de esos secretos que encierran en sus almas. Al decir esto, extendió sus sombras, convirtiéndose en un remolino de oscuridad que se alimentaba de los temores ajenos. María observó cómo las visiones que había intentado combatir ahora se intensificaban. Figuras conocidas danzaban por la penumbra, sus ojos llenos de súplica. Por favor, ayúdanos. Cámbialo. Quiero volver a ser quien era, suplicaban. El alma de María se hundió en el suelo. No puedo cambiar su pasado, respondió, casi en un susurro. Pero en su interior, una chispa de determinación surgió. Si no podían cambiar el pasado, tal vez podían enfrentarse a él juntos. Miren hacia el altar, gritó, señalando el medallón que aún brillaba con fuerza. Ese medallón es su esperanza. Es luz en la oscuridad. Canten, recen, luchen. Las voces empezaron a unirse, titubeantes al principio, pero luego reverberando como un eco del profundo deseo de redención. La sombra se sacudía, desdibujándose cada vez que el canto resonaba con fuerza. María sintió que algo se rompía dentro de ella, como si el tiempo se hubiera detenido, pero justo cuando la congregación parecía encontrar su voz, un grito desgarrador atravesó la iglesia. No, no lo hagan. No saben qué les espera. Era Antonio, sus ojos llenos de terror. Los secretos no se guardan. No se pueden esconder. María se giró hacia él, su corazón acelerándose. La sombra, ahora tambaleándose, parecía alimentarse de sus palabras. Las formas grotescas comenzaron a multiplicarse, muchas más que antes, reflejando los secretos más oscuros que cada aldeano intentaba dejar atrás. María entendió que el camino hacia la luz podría no ser lo que todos esperaban. Deténganse, gritó con toda su fuerza, pero aunque sus palabras eran firmes, sabía que la sombra había despertado algo terrible en todos ellos. La desesperación ya se había instalado en el ambiente, con la verdad dispuesta a salir a la superficie, y tal vez, la liberación no fuera un concepto tan simple. La sombra se acercó a ella, su figura adquiriendo el rostro de seres queridos perdidos. ¿Vas a enfrentarte a mí, María? Con cada canto que producen, pongo en riesgo, no solo sus pasados, sino su futuro.
La voz se tornó más amenazante, cada palabra expresando una certeza inquietante. Con un último aliento, sorprendida por la fuerza de la oscuridad, María se aferró al medallón. Con ambas manos, dispuesta a luchar por una verdad que podría acabar con todo. Con cada grito de los aldeanos, la sombra se acercaba más, y con ella, el pánico incontrolable. Mientras la última nota quebraba el aire, una realidad escalofriante comenzó a asomarse. En esa lucha, no todos saldrían ilesos. ¿Cuántos secretos oscuros estaban dispuestos a liberar? ¿Y a qué precio? Los murmullos de miedo y la oscuridad comenzaron a entrelazarse, amenazando con tragarse a todos en una vorágine de horror. La verdad no solo saldría a la superficie, podría hundirlos a todos en su caótico abismo, y en ese instante, María supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La iglesia estaba sumida en un silencio sepulcral, el aire pesado con el aroma de la desesperación, mientras la sombra se retorcía y la resistencia de María comenzaba a flaquear. Las visiones de traición y culpa continuaban atormentando a los aldeanos. Las figuras de sus pasados comenzaban a tomar forma en su mente, recordándoles lo que habían hecho, un eco de dolor, una advertencia de que podrían estar condenados a repetir los errores de antaño. María observó cómo las miradas de sus vecinos se llenaban de terror, y la incertidumbre se apoderaba de cada uno. La sombra no era solo un espectro, era un espejo que reflejaba sus secretos más oscuros. Cuando Antonio gritó, la desesperación se extendió por la iglesia, envolviendo a todos en su manto. No dejen que el miedo los controle, suplicó María, sintiendo la presión del momento agobiarla. No somos lo que hemos hecho, podemos ser más. Con esas palabras, el medallón brilló, emanando luz dorada que tocaba todas las almas en la estancia. Era un rayo de esperanza, un símbolo de la posibilidad de redención. Los aldeanos comenzaron a recordar otros momentos, de amor, de unión, de sacrificio. La fuerza colectiva creció, un clamor de luz que desafiaba la oscuridad. Sin embargo, aún era insuficiente, la sombra se alimentaba de su desesperanza, deformando sus recuerdos en pesadillas. Si la oscuridad los atrapa, es hora de que se enfrenten a ella, gritó la voz del anciano, resonando con firmeza. Recuerden quiénes son, la unión es más fuerte que cualquier secreto. Esta es nuestra lucha, no solo la de una. Todos juntos, actuemos. De pronto, cada uno de los aldeanos comenzó a cantar, pero esta vez, su canto resonaba con fuerza, una melodía que resonaba con la historia del pueblo, que evocaba la lucha y el anhelo de libertad. María se unió a ellos, sintiendo como la luz del medallón brillaba más intensamente en sus manos. La sombra, ahora frágil, comenzó a disolverse ante el poder del canto. Sus gritos de rabia se mezclaron con la música, hasta que finalmente se transformaron en un eco distante. Cada nota bailaba en el aire, dispersando el vacío que había envuelto la iglesia. Mientras la oscuridad se desvanecía, María lanzó el medallón hacia el altar, donde brilló con una luz cegadora. Las grietas en el suelo se cerraron, y la sombra se disolvió en un último grito de agonía, llevándose consigo todas las tensiones y secretos que habían atormentado al pueblo. El silencio se instaló después de la tormenta, y María respiró hondo. Las sombras, aunque todavía presentes en la memoria de cada uno, ya no tenían poder sobre ellos. De pie, frente a los rostros asombrados de sus vecinos, exhaló con alivio. La luz del medallón ahora iluminaba el altar, y los aldeanos comenzaron a salir de su trance. La matriarca Thornfield, con lágrimas en los ojos, abrazó a su familia. Hemos cargado con el peso de esa sombra demasiado tiempo, dijo, su voz resonando con un nuevo sentido de determinación. La verdad finalmente se había revelado. La maldición no podría romperse sin enfrentar el dolor, el miedo y el pasado. Pero en esa noche oscura, habían encontrado la claridad. María miró a Miguel, su mano extendiéndose hacia él. No tenemos que esperar a la próxima boda para sellar nuestro destino, le dijo, y él, comprendiendo la magnitud de lo que habían logrado, tomó su mano con un creciente sentido de esperanza. Un día a la vez fue su promesa. El pueblo de Arkansas había encarado sus demonios y surgían las primeras luces del amanecer. Las historias se contarían, el dolor se enfrentaría, pero más importante aún, ellos se convertirían en arquitectos de su futuro. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, una brisa suave acarició sus rostros. Era el comienzo de un nuevo capítulo.
La sombra se había disipado, por ahora, pero la historia de la familia Thornfield vivirá en los corazones de aquellos que lucharon, aquellos que se amaron, aquellos que decidieron no dejarse consumir por el pasado. Era el final de una maldición, pero el comienzo de su verdadera historia. Ahora, querido lector, es tu turno de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar este algoritmo y asegurarte de que sigamos creando más contenido. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente esto con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar esta comunidad literaria.